en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarles en esta sesión. Y llegamos al final de estas experiencias de aprendizaje. Han pasado casi 10 meses en la que ustedes han experimentado vivir en confinamiento en casa, inicialmente de una manera total, y ahora lo vienen haciendo parcialmente como consecuencia de esta emergencia sanitaria. Cada uno de ustedes estarán cumpliendo los protocolos de salubridad como la única manera de proteger a su familia y de protegerse ustedes mismos de las consecuencias de esta pandemia que tantos males y muertes viene causando en nuestro país y en el resto del mundo. En esta etapa de confinamiento, ustedes han sacado provecho para seguir aprendiendo gracias a la estrategia Aprendo en Casa, que ha logrado que continúen con su educación. En esta sesión ampliaremos el tema sobre cómo se vivió la educación a distancia en casa, por lo que expresamos nuestra invitación a ustedes, padres y madres de familia, a participar junto a sus hijos de esta sesión que será muy importante. Del mismo modo, estimados colegas profesores, saben que participar de esta última sesión va a ayudar a que ustedes puedan adecuar e implementar nuevas actividades para que ayuden a los estudiantes a lograr aprendizajes. Bien, amigos estudiantes, considerando que ya cuentan con las condiciones necesarias para iniciar las actividades, les recuerdo que la educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Queridos estudiantes, las semanas anteriores hemos abordado un tema relacionado a la protección del medio ambiente en su comunidad o localidad. Posiblemente, ya han elaborado un plan de acción para gestionar mejor las cuencas de su localidad y lo harán hecho llegar a sus autoridades locales, a través de un documento escrito que ustedes ya conocen. En esta semana de aprendizaje, que es la última en el año lectivo 2020, venimos desarrollando un tema interesante que les ha de permitir identificar hechos importantes que han vivido en este periodo de educación a distancia. Serán ustedes los protagonistas que reflexionen sobre qué aspectos han favorecido o dificultado sus aprendizajes. Asimismo, van a reconocer y valorar el apoyo incondicional que han recibido de sus padres, docentes, autoridades de la comunidad. Posiblemente han iniciado los procesos para una gestión de aprendizaje autónomo que han debido ustedes de ir desarrollando en cada sesión y que deben mantenerlo porque les ayudará a enfrentar los retos y desafíos de este nuevo mundo, porque, amigos, saben que los retos están ahí y hay necesidad de que ustedes deben asumirlo desde su propia autonomía. Para ello, como inicio a estas actividades, les pregunto lo siguiente: ¿cómo pueden registrar estos hechos vividos durante su educación a distancia? ¿Es posible narrar esos hechos? ¿En qué documento o con qué documento ustedes darían a conocer esas vivencias durante la educación a distancia? Bien, el propósito de aprendizaje para el día de hoy, estimados estudiantes, es elaborar una crónica informativa sobre los hechos más importantes que han vivido en la educación a distancia. Saben
que para lograr este propósito, la metodología a seguir será que realicemos dos actividades. Primero, conocer las características de una crónica informativa, cuál es el propósito comunicativo y su estructura. Para luego, todos en equipo vamos a elaborar una crónica informativa siguiendo sus procesos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es una crónica informativa? Si dan lectura a sus respuestas, van a encontrar algunas ideas acerca de lo que es una crónica informativa, porque ustedes deben tener algún tipo de experiencia. La lingüista Isabel Castillo nos dice que una crónica informativa es un género periodístico que consiste en un relato hecho de manera secuencial y pormenorizada de una serie de acontecimientos de interés colectivo con la finalidad de informarles o entretenerles. Asimismo, en la enciclopedia de ejemplos que se encuentra en la página web, se dice que la crónica es un tipo de narración que presenta los eventos en forma cronológica e intenta ser lo más explicativo y objetivo posible respecto a un tema sobre el que se va a narrar. Esta crónica tiene como objetivo transmitir al lector hechos narrados, pero de manera objetiva. Se pueden hacer crónicas de diversos temas, por ejemplo, sobre una película, un acontecimiento histórico, un libro, un hecho en particular, etc. El ejemplo más conocido de una crónica podría ser el relato de la Biblia, puesto que relata cronológicamente acontecimientos ocurridos en la antigüedad. Como vemos, estimados estudiantes, ambas definiciones nos dan idea de que una crónica es una narración de hechos importantes, relevantes, vividos en determinadas circunstancias y que deseamos dar a conocer. Es generalmente de interés masivo, de interés colectivo. Lo más importante que debemos resaltar es que en una crónica no se emite juicios ni opiniones del autor. La crónica se caracteriza por ser totalmente objetivo, es decir, de hechos reales. ¿Cómo se realiza una crónica informativa? Generalmente suele confundirse a la crónica con una noticia. Ambos tienen rasgos similares, pero tienen diferencias notables que no deben confundirse. Mientras que la crónica es un relato de hechos importantes, relevantes, la noticia es un relato breve de un acontecimiento de la actualidad. Esa es la diferencia, estimados estudiantes. Entonces, cuando van a realizar una crónica informativa, deben hacer referencia al lugar, tiempo, fecha, hora que han sucedido ciertos acontecimientos y tienen que ubicarlo en un espacio y en un tiempo para que el lector pueda recibir esa información. Como habíamos dicho, información objetiva. Entre las características resaltantes de la crónica informativa, podemos citar a: primero, debe ser escrita en primera persona de preferencia para que sea lo más real y objetivo posible. Es decir, cuando lo narran en primera persona es porque eres
partícipe de esos hechos. Otra característica: se escriben los hechos de manera cronológica, es decir, desde el principio hasta el final de los hechos debe haber esa temporalidad. Una característica muy común de la crónica es que debe ser sencillo para que no presente dificultad cuando lea el lector. Se recomienda hacer uso del sujeto, el verbo y el predicado. Y finalmente, una crónica debe presentar diversidad de temas. No es para algo específico. Estos temas pueden ser sociales, deportivas, culturales, de la vida cotidiana, historias, etc. ¿Cuál es la estructura de una crónica? La teoría nos dice que no existe una manera universal de estructurar una crónica informativa. Por lo general, es el autor, el cronista, que tiene la libertad para redactarla de acuerdo a su gusto y a su práctica. No obstante, como guía general, como todo texto narrativo, la crónica informativa suele estructurarse siguiendo 3 elementos: la introducción o entrada, el cuerpo y el cierre o conclusión. Asimismo, debe haber en toda esa estructura una calidad humana en la narración para presentar un contenido atrayente para el lector. A continuación, vamos a explicar cada uno de estos elementos de su estructura. La introducción o entrada suele ser una frase de presentación o título. En la mayoría de los casos, esta introducción es breve y muy expresiva para llamar la atención de los lectores. Se recomienda iniciar con una descripción del tema que se va a exponer o una cita textual relacionado al tema, o con una pregunta. Lo que se trata es explicar de qué tratará el tema para despertar el interés en el público lector. 2. El cuerpo. Aquí ya se realiza la exposición y desarrollo de los hechos de manera ordenada y secuencial. Esta exposición debe ser realista y abarcar cada uno de los acontecimientos que han acaecido. El lenguaje que se usa debe ser sencillo y directo, evitando las frases complicadas y palabras no frecuentes. Finalmente, el cierre o conclusión. El final de una crónica informativa es una breve opinión o comentario del cronista. Generalmente se realiza en tercera persona y sirve de cierre y reflexión. Es usual que en esta parte sea la más subjetiva, ya que el cronista ejerce aquí la libertad que tiene de mostrar su postura frente a los hechos. Bien, estudiantes, ahora que ya conocen la estructura de una crónica, a continuación vamos a seguir con los pasos para su elaboración. Ustedes, durante estas semanas de aprendizaje para escribir un texto, han aprendido los 3 procesos que se requieren: planificar, textualizar y revisar. Ustedes ya dominan el proceso de la planificación, donde dan respuesta a 4 preguntas, ¿sí? Entonces, ahora es cuando ustedes van a poner en práctica esos conocimientos de planificación que lo tienes en las fichas de autoaprendizaje y en cada sesión que hemos trabajado. Lo que sí te vamos a orientar y te vamos a recomendar es, para que elabores la crónica informativa, vas a tener que seguir estos 4 pasos. Amigos, por favor tomen apunte cuáles son los pasos que vas a seguir para elaborar una crónica informativa sobre tus vivencias que has tenido
durante la educación a distancia. Primer paso. Elige un tema. Puede ser un tema actual que haya sucedido en tu familia, localidad, en la región, etc. Para nuestro caso, el tema que van a tratar será relacionado a tus vivencias, tus experiencias que has tenido durante estos meses de educación a distancia. Deben definir claramente qué hechos son los que van a llamar la atención a los lectores. Segundo paso, busca información del tema. Tienes que estar bien informado sobre el tema que vas a exponer. Por ello, estimados estudiantes del tercero y cuarto grado, es preferente narrar hechos de tu propia experiencia, de tu propia vivencia, para que sea lo más objetivo. ¿Sí? Tercer paso, escribir el primer borrador en orden cronológico. Es importante en este paso que ustedes vayan anotando progresivamente los hechos conforme han ocurrido. Deben ser muy descriptivos en las fechas y en los lugares. Finalmente, el cuarto paso es que revises el borrador que has elaborado y escribir la versión final. Para ello, amigo estudiante, deberás revisar varias veces tu escrito, el borrador, y reflexionar sobre su contenido y forma para mejorarlo. Luego, ya estás en condiciones de redactar la versión final de la crónica informativa que has decidido elaborar. Bien, amigos, ahora, como colofón a lo que hemos visto, van a escuchar un ejemplo de una crónica para que sea un referente cuando elaboras tu trabajo. Crónica de un hecho. Lucía venía todas las mañanas a mi casa cuando éramos niñas. Recuerdo que allí por el año 1990, ambas jugábamos en la calle desde la mañana hasta que caía el sol. Sin embargo, luego de unos cuantos años, Lucía dejó de venir a jugar. Claro, el tiempo pasó y ya no teníamos 10 años. Ella y yo ya íbamos a cumplir los 15 para la primavera de 1995. Era lógico que ella ya no viniera a jugar como lo hacíamos antes, tampoco me visitaba. La Navidad de 1995 ni siquiera me llamó por teléfono. Al parecer mi amiga Lucía estaba de novia con un chico muy apuesto de la localidad. Los años pasaron y yo lamenté su distanciamiento, pero otras amistades llegaron a mi vida. Sin embargo, algo iba a ocurrir. El 17 de junio del año 2000, a las 2:35 de la tarde, Lucía vino a mi casa como en los viejos tiempos, solo que, en esa ocasión, ella se encontraba desconsolada ya que su madre estaba a punto de fallecer. En ese momento todo mi dolor y angustia se esfumó para poder contener su dolor. Ya no importaba su distanciamiento durante estos años. Su mamá sufrió una agonía durante casi 4 meses y el 1 de octubre del año 2000 fallecía producto de un cáncer fulminante. El dolor de Lucía era inmenso, pero estaba contenida y acompañada por todos sus seres queridos. Hoy, 15 años después de aquel acontecimiento, puedo decir que Lucía y yo seguimos siendo muy amigas, como cuando venía a jugar por las tardes del año 1990. Como se habrán dado cuenta, estimados estudiantes, la crónica que han escuchado cumple con las características que se han mencionado y claramente se diferencia de una noticia, porque no se limita a realizar una descripción de una información actual. La crónica va más allá y, aparte de contar la información, pone énfasis concretamente en la forma o estilo en que ésta es relatada hacia un lector. Por ello,
los cronistas procuran brindar no solo una recopilación de datos acerca de un suceso, sino ofrecer una historia completa acerca del mismo. La noticia es una información resumida de un suceso. La crónica es una entrega más amplia y rica en describir un acontecimiento de manera cronológica y secuencial. Con esta información y las actividades que hemos desarrollado, estimados estudiantes, ahora van a cumplir el reto de esta semana. Cada uno de ustedes van a escribir una crónica informativa de las experiencias que han vivido durante su educación a distancia. Van a identificar hechos relevantes que realicen una narración donde presenten reflexiones de los aspectos que favorecieron o dificultaron sus aprendizajes. Asimismo, van a reconocer y valorar el apoyo que han recibido de sus padres, profesores o autoridades de la comunidad. De esa forma, asumirán compromisos y nuevos roles con base a las lecciones aprendidas y darán respuesta a situaciones parecidas que se han de presentar en el futuro. Recuerda, amigo estudiante, que al realizar esta crónica, hagan lo posible de enviar una copia o una foto a sus docentes como evidencia de aprendizaje. Luego, adjúntalo en tu portafolio. Ya saben ustedes que el portafolio se ha convertido en una herramienta clave para la promoción de grado. Antes de finalizar con esta sesión, les realizo una pregunta. ¿Consideran importante lo aprendido el día de hoy? ¿Por qué? Bien, esperando que la respuesta te ayude en la reflexión, ahora solamente te reitero los mensajes que estás recibiendo en esta semana. Amigo estudiante, la responsabilidad de seguir aprendiendo es de ustedes. No deben estudiar por exigencia de sus padres o de otras personas. El mundo de hoy exige que deben estar preparados para hacer frente a los retos y desafíos que se han de presentar. Aprende de las lecciones que has vivido en casa durante estos meses de confinamiento. Ustedes han demostrado la capacidad de ser autónomos, de estudiar a distancia en contextos diversos. No han tenido la necesidad de tener presencialmente a sus profesores con ustedes. Solo han requerido de un apoyo a través de diversos medios de comunicación. Ello ya es un gran logro en sus vidas y debe seguir manteniéndole posible. Estimada profesora, estimado profesor, reiteramos el agradecimiento de haber participado en cada una de estas sesiones y haber brindado retroalimentación y apoyo a los estudiantes. Ahora, en esta tarea final, guíales para que elaboren su crónica informativa. Y cuando te presentan su producto, te sugerimos tener en cuenta los siguientes criterios. Escribe el texto en forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a los hitos vividos en la educación a distancia, jerarquizando las ideas en subtemas, y las produce para ampliar la información, evitando digresiones en la redacción. Establece relaciones lógicas entre las ideas y utiliza conocimientos de las otras áreas curriculares para presentar la información. Querido padre y madre de familia, nuestro sincero agradecimiento por haber sido nuestro principal aliado para que sus hijos logren aprendizajes en casa. Gracias por participar junto con ellos, por el valioso tiempo que has brindado a tus hijos al estar pendiente de los procesos de aprendizaje que realizan. Sigan con esa dinámica de comunicación constante y continua con ellos. Es la mejor forma para que puedan formar buenos hijos ciudadanos que sepan escuchar y tomar decisiones adecuadas. No olviden hacer la diferencia compartiendo las tareas en la casa entre varones y mujeres. Esto nos permite que ambos sean más independientes y autónomos. Ten en cuenta que promover una convivencia igualitaria nos brinda bienestar a todas y todos. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta otra oportunidad. Queridos estudiantes, recuerden
que este 21 de diciembre les invitamos a participar del programa de